Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Días ya sin saludarlos. Hoy día quisiera hablar de algo un tanto diferente. Quisiera hablar un poquito de lo que es el fenómeno migratorio en Chile. Y no me voy a referir a todos los grupos que han llegado a Chile en las últimas décadas. Simplemente quiero hablar del fenómeno, básicamente, y tocar así rápidamente el tema que tiene que ver con los haitianos. Pero antes de continuar, yo quiero decirles que yo no vivo en Chile. Hace ya 15 años que salí de Chile. Nunca quise salir, siempre he querido volver, pero ustedes saben, las hijas en este caso, mis hijas, comienzan a crecer y entonces ya es más difícil volver al país que a uno lo vio nacer. Por lo tanto, en este momento como inmigrante, yo quiero referirme un poco al tema justamente de la inmigración. Y quiero partir contándoles una anécdota, no una anécdota, sino que algo que en lo personal a mi esposa y a mí nos llamó poderosamente la atención cuando estábamos hace años atrás renovando nuestras visas. Yo vivo en Nueva Zelanda y entonces en una de esas me llega, en el proceso de renovación de nuestras visas, nos llega una carta de la oficina de inmigración de Immigration New Zealand. Nos llega una carta en donde me solicitan bajar mi colesterol. Si bien es cierto, no corría riesgo la visa, no iba a ser negada la visa, la renovación iba a ser aprobada, ellos me lo explicaron, pero me pedían en forma muy cortés que yo bajara mis niveles de colesterol y que junto con bajar mis niveles de colesterol adjuntara el informe del médico a la aplicación que yo ya les había mandado, porque ellos tenían los documentos, tenían mi pasaporte, lo tenían todo. Y entonces ahora, en medio del proceso, se dan cuenta ellos que yo tengo el colesterol alto y me lo piden bajar. Yo no lo podía creer, o sea, de todas las cosas que ya me habían pedido, dinero, examen por el tema de la tuberculosis, a la vista, rayos X, etc. Aparte de todo eso, me estaban pidiendo bajar el colesterol. Eso nos pasó hace años atrás y la verdad que nos llamó poderosamente la atención a mi esposa y a mí. Entonces, desde esa perspectiva, con esa base, yo quisiera hablarles un poquito de la cuestión migratoria que en Chile hoy por hoy tiene algunos bastante molestos, bastante contrariados con tanto inmigrante que ha llegado a Chile. Lo primero que quiero decir es que no creo que este tipo de requerimientos, como el que a mí me solicitaron por el tema del colesterol, no creo que este tipo de requerimientos en Chile se le pida a los inmigrantes. No creo que los inmigrantes, no creo que la Oficina de Extranjería e Inmigración en Chile les pida a los inmigrantes bajar el colesterol. Definitivamente no creo. No, de verdad que no. Pero en fin, con ese antecedente y con los ojos de un inmigrante, yo quisiera poder compartir con ustedes esta cuestión, pues, que nos convoca, que me parece tan importante, que tiene que ver con la inmigración. La inmigración es un fenómeno antiguo. Por ejemplo, en Chile, ya en el 1830, asomaron inmigrantes chinos que fueron a trabajar en las salitreras, en las guaneras en el norte del país, y algunos estaban trabajando en condiciones deplorables de esclavitud, en territorios que en esos años eran bolivianos. Y una vez que estalló la guerra del Pacífico, o la guerra del Caliche, como le llaman algunos, una vez que estalló la guerra, el ejército de Chile liberó a estos chinos, y estos pasaron a formar parte del ejército chileno. Lo que quiero decir con esto es que en mayor o menor grado los chinos sumaron positivamente en el progreso y desarrollo del país. En este caso fue una guerra. Una vez que terminó la guerra, estos chinos empezaron a trabajar en las salitreras en oficios administrativos. ¿Para qué hablar de la influencia de los ingleses en todo lo que es el comercio, en todo lo que es el movimiento de naves por allá por el 1800 en Valparaíso? Y la huella que ellos dejaron, ¿verdad?, en materia de progreso y desarrollo, los alemanes también en el sur de Chile. Es decir, el fenómeno migratorio siempre ha sido una cuestión antigua.
no es de ahora, no es nuevo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los haitianos? ¿Qué pasa particularmente con los haitianos? Hay otros grupos en Chile, más numerosos que los haitianos, pero ¿qué pasa con Haití? Veamos, los haitianos en Haití son aproximadamente 10.700.000 habitantes. La esperanza de vida en Haití llega a los 63 años aproximadamente. El analfabetismo en los hombres, en los haitianos, es del 35.61%. El analfabetismo en las mujeres es del 42.83%. La mortalidad infantil en Haití es del 69%, es altísima. Y los niveles de pobreza son del 58%, 58.50%. Ese es Haití. Esos son datos que usted puede corroborar de los haitianos, de la población que está llegando a Chile, que proviene de Haití. Eso sin contar el enorme número de enfermedades venéreas que tienen en Haití, enfermedades como el SIDA, por ejemplo, o otro tipo de enfermedades y otro tipo de patologías que ellos han llevado a Chile. Todos estos datos los puede usted corroborar con estadísticas de la UNICEF, de la ONU, del Banco Mundial, de Orphans. Todos estos publican estadísticas similares del PNUD en el 2016, 2015, 2017, la UNESCO. Son todas estadísticas similares y todos estos coinciden, ¿ya? Diferentes ojos, pero todos coinciden respecto a las mismas cuestiones que tienen que ver con Haití. Ahora, en Chile se les está acusando de racistas. Yo no voy a decir si los chilenos somos racistas o no. Personalmente yo no lo soy. Yo no soy racista, pero en Chile se nos está acusando de racistas porque no queremos más inmigración. No queremos más inmigración haitiana. Básicamente los grupos de mayor conflicto en Chile son los colombianos y los haitianos. Pero no me voy a referir a los colombianos. Entonces, cualquiera que piensa distinto a la izquierda se le acusa de racista, se le acusa de homofóbico, se le acusa de derechista, se le acusa de defender los valores del heteropatriarcado. Cualquiera que piensa diferente a la izquierda se le va a acusar así, pero no es ese el tema, la verdad. La verdad no es que yo no creo que el chileno sea racista, una cuestión como la que se dio en Estados Unidos, por ejemplo. No creo que ese sea el caso. Por ejemplo, cuando ocurrió el terremoto del año 2010 en Haití, los primeros en acudir en su ayuda fueron los dominicanos, República Dominicana. Fue el primer país en acudir a Haití y ayudarlos, y fue el último país en retirarse. Después, con el huracán Matthews, también ocurrió la misma historia. Es interesante notar que a los dominicanos en su momento también se les comenzó a tildar de racistas, ¿ya? Y la verdad es que los dominicanos no se definen a sí mismos como racistas, sino que simplemente están ya cansados de la inmigración haitiana en su país. Por ejemplo, de acuerdo a estudios que realizó el doctor Víctor Terrero, quien es director ejecutivo del Consejo Nacional para el SIDA en República Dominicana, él llegó a determinar que de los 600 millones de pesos a los cuales asciende el presupuesto nacional, 100 millones de esos 600 millones de pesos son destinados a haitianos que sufren diversas patologías, entre esas el SIDA. También se estima que en el país, a causa de todo este influjo, ¿verdad?, se cree que cerca de 16.000 personas viven con esta enfermedad y no lo saben. República Dominicana ha llegado en este momento a ser el segundo país de América con más personas infectadas con SIDA. Se estima que son unos 60.000 aproximadamente. Pero eso no es todo. Ya antes del 2017,
Se determinó en estudios y programas periodísticos que se realizaron en el año 2015, por ejemplo, se determinó que de acuerdo a informes en el año 2015 se estima que más de la mitad de la población sufre de problemas alimentarios en Haití. Ya, aquí nos movemos a Haití nuevamente. Es decir, cerca de un 51.8%. Es decir, en Haití escasea el agua, escasea el acceso a los servicios higiénicos, escasea la salud. Todo esto ocurre en Haití. Todo esto es lo que está pasando. Y ellos, al moverse de un país a otro, arrastran no solo sus patologías o enfermedades, sino que también arrastran su forma de ser. Y ya sabemos que la forma de ser que tienen algunos de ellos, porque no podemos decir que son todos, la forma de ser que tienen algunos de ellos está generando problemas en la población local en Chile. Pase de la Cuchilli, Santiago, Plaza de Almas, en Plaza de Almas. Dale, sí. Tengo hambre, vamos a tomar, mamá huevo. ¿Qué estás haciendo? Oye, papi, todo chido. Mamá huevo. Estamos pasando mal. Estamos pasando mal. El doctor Víctor Terrero, presidente de Conavicida, precisó que de 600 millones de pesos a que asciende el presupuesto para los infectados con SIDA en República Dominicana, al menos 100 millones son destinados a nacionales haitianos residentes en el país. Los haitianos sí están aportando gran cantidad de casos nuevos del VIH. Ahora, alrededor de un 47% de los casos nuevos que estamos recibiendo han sido de nacionales haitianos. Terrero expresó además que en el país al menos 16.000 personas viven con esa contagiosa enfermedad y no lo saben. A 44.000, 45.000 están recibiendo pacientes antirretrovirales. La estimación que nosotros tenemos en la República Dominicana es de 67.000 personas viviendo con VIH. Lo que evidencia que todavía hay una brecha de unas 16.000 personas. República Dominicana sigue siendo el segundo país de América con mayor cantidad de casos de SIDA, con una cifra de al menos 60.000 infectados. Un 20%, de acuerdo a los estudios que ellos mismos realizaron en República Dominicana, un 20% del presupuesto de salud pública se gasta en los haitianos indocumentados que requieren asistencia médica, y una cifra parecida se invierte en educación. La ley de presupuesto de cada año debe dividirse en dos partes, una asignación para los dominicanos y otra para los haitianos. Con justa razón, República Dominicana no quiere más haitianos. Estados Unidos, Donald Trump fue muy claro y lo dijo categóricamente y lo dijo en unas palabras muy sencillas: todos tienen SIDA, Estados Unidos tampoco los quiere. ¿Qué pasa en Chile? ¿Cómo llegaron a Chile? Ya todos sabemos quién los llevó a Chile, ¿verdad? Todos sabemos que fue Michelle Bachelet. Pero ¿qué ocurre en Chile? De acuerdo al desglose efectuado por el Departamento de Extranjería y Migración, el 72.27% de los extranjeros residen en dos regiones, la metropolitana y la de Antofagasta. Ahora, ¿hay más colombianos en Chile? Sí. ¿Hay más peruanos en Chile? Sí. ¿Hay más venezolanos en Chile? Eso es muy cierto, ¿verdad? Es interesante también notar que desde que comenzaron todos estos grandes flujos migratorios, en Antofagasta los campamentos aumentaron en un 487% en los últimos 6 años. Y se esperaba que para el 2017 el aumento de estos campamentos en Antofagasta llegara hasta el 538%. Coincidentemente, también se han disparado las enfermedades de transmisión sexual, ¿ya? Y todo esto con los flujos migratorios. ¿Está fuera de control el VIH en nuestro país? ¿Es así de claro? Es así de claro. Un aumento de un 60% en el número de casos, porque se mencionó el 34% que señala ONU-SIDA, que es entre el 2010 y el 2015, y son cifras parciales, pero según los datos que mostraron en la nota, de 2.900 casos a más de 5.000 casos esperados para este año, casos nuevos, eso significa más de un 60% de aumento, y por todas las definiciones eso significa algo que está fuera de los números de casos nuevos esperados. ¿Y eso se ha dado por qué? ¿Qué es lo que falló? Todo ya ha fallado.
Ha fallado, por cierto, el Estado de Chile. Sin duda que el VIH está aumentando no solo en la población chilena, sino que también ha aumentado el número de extranjeros que llegan con VIH por distintas razones. Entre otras, hay muchos extranjeros que están acudiendo a Chile por un tema de falta de acceso a su tratamiento. No se trata en ese caso de casos nuevos, sino que personas que ya conocían su situación VIH y que han venido a Chile y han tenido que volver a hacer el proceso de diagnóstico y de confirmación. Pero también hay extranjeros que se diagnostican en Chile, indudablemente. Ahora, yo me pregunto por qué al chileno le molesta tanto la inmigración haitiana. Yo creo que la respuesta es muy sencilla. Porque la inmigración haitiana, a diferencia de los otros grupos que han llegado a Chile, es una inmigración impuesta. Es una inmigración forzosa. ¿Por qué? Porque el gobierno de Michelle Bachelet, porque la izquierda nos vendió la idea de la solidaridad, diciéndonos que éramos responsables, que nosotros habíamos fallado como sociedad, como país, porque eso siempre hace la izquierda, ¿verdad? Nos echa a nosotros la culpa de sus errores. No, ellos fallaron, ellos han fallado. Entonces molesta tanto la inmigración haitiana básicamente porque es una inmigración impuesta. Es una inmigración forzosa y por todas partes nos quieren meter a los haitianos. Niño haitiano ganó concurso de cueca, niño haitiano aquí, niña haitiana allá, los haitianos son así, los haitianos son así. Y la verdad es que nos están dando la medida, se están asumiendo costos médicos solo para atender a la población haitiana. Yo tengo una amiga que es paramédico allá en Chile, en el área de Valparaíso, Viña del Mar, y ella me dice que hay una tremenda preocupación porque trabaja en el área de salud, debido a que muchos de ellos tienen tuberculosis y se está pesquisando a aquellas personas que sufren de tuberculosis. Es curioso, a mí me pidieron bajar el colesterol en este país, la oficina de inmigración, y en Chile no se dan las mismas políticas. Y a mí me preocupa porque cuando usted sale de Chile, uno de los cuestionarios que tiene que llenar, si usted decide quedarse en el país donde va para trabajar por lo que sea, uno de los cuestionarios que tiene que llenar le preguntan si usted en su país de origen tiene tuberculosis. No es que no lo sepan, lo saben, pero preguntan eso, lo preguntan. Y me da la impresión de que en el mediano plazo, en el mediano largo plazo, probablemente Chile vuelva a caer de su gran sitial en que está, básicamente porque tenemos casos de tuberculosis en Chile. Y mi papá, cuando se bajó el barco, le hicieron escupir en una placa de vidrio. Le dijeron, junta mucha saliva y pégate un escupo aquí. El doctor argentino que lo recibió, le pusieron una tinción, una plaquita, y le dijeron en 15 días más deje su dirección. Él llegó a la casa de un tío a Buenos Aires para que le vayamos a decir si tiene o no tiene tuberculosis. A mí me colgaron en la plaza pública cuando en agosto del 2016, dándole la voz. ¿Hace poquito? Yo estaba trabajando recién en Chilevisión en Primer Plano, me fueron a funar haitianos, colombianos, peruanos, la doctora Cordero xenófoba, gritaban, porque a mí un médico del San José me llamó y dijo, María Luisa, por favor, hagan un favor a los médicos del San José, comente por favor, agosto del 2016, que una enfermera universitaria y 2 auxiliares paramédicos que atienden en urgencia y en el Policlínico Abierto San José tienen tuberculosis por el contagio aparentemente con la población haitiana que se arranchaba en el área norte de Santiago. Así es. Cuéntenlo. Yo lo conté no como farandulera, sino como la doctora Cordero, que estudió medicina en la Pontificia Universidad Católica y tiene una muy buena formación. Me colgaron en la plaza profética. Resulta que ayer el gobierno anuncia que va a vacunar a los inmigrantes al fin, po. Un poco tarde, pero más vale tarde que nunca. Pues si yo me quedé corta, pues si trajeron hasta lepra. Entonces, ¿por qué molesta tanto la inmigración haitiana? Molesta porque es una inmigración forzosa, una inmigración impuesta. Molesta porque lo que se importó a Chile fue pobreza. Hay muchos videos circulando en la red de cómo viven los haitianos. Yo no quiero que me malentiendan, no estoy hablando mal de los haitianos, solamente estoy tratando de ser objetivo con todo esto. Ahora, ¿qué conclusiones podemos sacar de toda esta situación?
Básicamente que Chile no está y nunca ha estado preparado para este flujo migratorio. Tenemos que entender de una vez por todas que las políticas y los controles migratorios deben endurecerse aún más. ¿Y cómo? Exigiendo un examen que revele si hay tuberculosis o no. A eso habría que agregarle un examen de SIDA, ¿verdad? Saber si la persona tiene SIDA o no tiene SIDA. Y el papel de antecedentes, que es muy importante, ¿verdad? Nueva Zelanda, cuando tiene que deportar a alguien, lo hace y lo hace sin ningún problema, porque es mucho más barato deportar que asumir el costo en salud o que asumir el costo en las cárceles si es que el inmigrante ha cometido algún delito. Siempre va a ser más barato. Alguien dirá, sí, pero los niños, es cierto, los niños no tienen la culpa, pero también he visto deportaciones en este país en donde se deportan a familias enteras con niños pequeños de 1 año, de 2 años. Y a este país no le tiembla la mano y lo hace. ¿Por qué? Porque siempre es más barato deportar. Es preferible asumir el costo de la deportación que asumir el costo en salud, que asumir el costo en educación, o que asumir el costo en la eventualidad de que el inmigrante se haya portado mal y se tenga que ir a la cárcel. Es mucho mejor eso. Entonces las políticas migratorias en Chile y los controles migratorios tienen que endurecerse aún más. Como exigiendo definitivamente el tema que tiene que ver con la tuberculosis, exámenes para eso, el SIDA yo también lo agregaría, y por supuesto el papel de antecedente. Lo otro que en Chile tienen que hacer es que el gobierno tiene que respaldar el accionar de las policías chilenas, sin temor a las organizaciones de derechos humanos. O sea, no puede ser que la policía actúe con severidad con el delincuente nacional y que no sea capaz de actuar con la misma severidad con aquellos que son extranjeros por temor a ser acusados por organizaciones de derechos humanos. No puede ser. El gobierno tiene que ser capaz de respaldar a la policía y tiene que ser capaz de dotarle esas facultades que la policía necesita al momento de hacer una aprehensión o una detención. O sea, el gobierno tiene que respaldar el accionar de las policías chilenas sin temor a las organizaciones de derechos humanos. Por último, quiero decir que a aquellos que profesan una fe en Chile, a aquellos que son cristianos, es sin lugar a dudas este fenómeno migratorio una gran oportunidad para ustedes de hacer lo que tienen que hacer, que es básicamente evangelizar. Entonces me he querido referir a grandes rasgos al tema de la inmigración haitiana. Es una pena lo que está pasando en Haití, sin lugar a dudas, pero si Haití es un país en construcción o en reconstrucción, uno se pregunta qué están haciendo todos esos haitianos en Chile. Sin duda que hay intereses oscuros detrás con toda esta inmigración haitiana. Me atrevo a decir que sí, ellos son las víctimas. Desgraciadamente están afectando el accionar de la población local, que no tiene por qué ser así. Muy bien, amigos, eso ha sido todo. No olviden que este es un aporte de su canal Cuidemos a Chile. Nos vemos pronto. Que tengan un buen día.